político. En materia internacional tenemos que Ecuador reedita el duelo entre Daniel Noboa y Luisa González, quienes nuevamente medirán fuerzas el próximo 13 de abril por la presidencia de un país teñido de sangre por la violencia del crimen organizado y fragmentado entre dos corrientes políticas. A las 5:40 de la mañana, hora local de Ecuador, según datos del Consejo Nacional Electoral, González obtenía el 43.83% de los votos y le pisaba los talones a Noboa con un 44.31%. El joven mandatario, que antes del balotaje del 2023 era casi un desconocido en la política ecuatoriana, no pudo cantar su triunfo en la primera vuelta como aspiraba. En el poder desde 2023 y arropado por su bandera de mano de hierro contra el narcotráfico, Noboa era el favorito tras su corto pero intenso mandato, marcado por su guerra contra la violencia y una crisis energética provocada por la sequía. Pero nada se resuelve en un año, ha repetido Noboa, un presidente de escuetos discursos y de relación distante con la prensa. Noboa se define a sí mismo de centro izquierda, pero triunfó con el respaldo de buena parte de la derecha y además aplica una política neoliberal. Por otra parte, la Comisión Europea señaló que en la imposición de aranceles, como pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sería ilegal y económicamente contraproducente. Pero a falta de una notificación oficial por parte de la nueva administración estadounidense, Bruselas evitó hacer una evaluación definitiva de la situación. La imposición de aranceles sería ilegal y económicamente contraproducente, especialmente considerando las cadenas de producción profundamente integradas que la Unión Europea y Estados Unidos han establecido a través del comercio e inversión transatlántico, reza un comunicado de la Comunidad Europea. El Ejecutivo Europeo agregó que la Unión Europea no ve ninguna justificación para la imposición de aranceles sobre sus exportaciones y que reaccionará para proteger los intereses de las empresas, los trabajadores y los consumidores europeos frente a medidas injustificadas. Bruselas valora en su breve nota que los aranceles generan incertidumbre económica y afectan la eficiencia e integración de los mercados globales. Por otro lado, la Comisión subraya que no ha recibido por ahora ninguna notificación oficial sobre la imposición de aranceles adicionales a los productos de la Unión Europea. El comunicado de la Comunidad Económica llega después de que Trump anunciara que iba a imponer aranceles del 25% al acero y al aluminio que entra en Estados Unidos. Ese país es el destino de un cuarto de las exportaciones europeas de acero, una industria sometida a una gran competencia internacional y a la caída de la demanda del sector automovilístico. Por último, aquí en el vecindario, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer domingo que solicitó renuncias a ministras, ministros y directores de departamentos administrativos. A través de su cuenta de la red social X, el mandatario colombiano agregó que los cambios buscarán mayor cumplimiento en el programa ordenado por el pueblo. La semana pasada, Petro encabezó una sesión televisada de reunión de gabinete en la que su vicepresidenta, Francia Márquez, y la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, le reclamaron los nombramientos de Armando Benedetti y Laura Sarabia en los cargos de jefe de despacho y canciller respectivamente. Ese mismo día también renunciaron Jorge Rojas, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y Juan David Correa, ministro de Cultura. Y este domingo Muhammad confirmó en conversación con periodistas del portal digital Los Danieles que presentó su renuncia a su cargo por su desacuerdo con la permanencia en el gobierno de Armando Benedetti. Es decir, Gustavo Petro enfrenta una situación de crisis de gabinete, una nueva crisis de gabinete, para reorganizar su equipo de gobierno y tratar de, en los 18 meses que le restan a su accidentado gobierno, enderezar el rumbo, aunque pocos analistas colombianos ven que esa probabilidad se materialice. Quiero comentar
porque realmente atenógenes me impactaron las imágenes de los tres rehenes liberados por el grupo terrorista Hamas el sábado en Gaza. El estado calamitoso en que estaban esos ciudadanos israelíes después de 500 días de cautiverio se refleja en estas imágenes que tristemente recuerdan los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración del nazismo, de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, y el estado en que se encontraban los judíos que eran recluidos en esos campos de concentración, los que sobrevivían, pues, porque como todos sabemos esos fueron campos de exterminio. Así que queríamos compartir estas imágenes con ustedes porque realmente son impactantes. Uno de estos secuestrados liberados el sábado se encuentra no solamente en estado de desnutrición, psicológicamente afectado, sino que además toda su familia fue asesinada durante el asalto del 7 de octubre en la fiesta o en el concierto para la paz, ¿no? que se daba en Israel y que fue el objeto del asalto de estos terroristas de Hamas. Sí, realmente las imágenes son impactantes y demuestra esa cara dura, ¿no? del terrorismo de Hamas, que también está en medio de una polémica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hablando del señor Donald Trump, regresando aquí a lo local, pasó el viernes, Guido, y no hubo llamada. Decía la gente que estaba el presidente Molino esperando la llamada como en la película El Aro. ¿Te acuerdas que había una llamada que después de la llamada había peligro? Bueno, Ahora, no se dio la llamada, el presidente Trump se reunió con el primer ministro japonés y parece que la reunión se extendió y eso le impidió hacer la llamada. Sin embargo, el presidente Trump, después de esa reunión, abordó su avión, el Air Force One, hacia Mar-a-Lago. Y en ese avión hay teléfono. O sea, sí, pero tú sabes que independientemente de eso, él llegó a Mar-a-Lago y dio declaraciones. O sea, y al día siguiente, el sábado, dio declaraciones y el domingo dio 2 o 3. Mira, él ha hablado por lo menos unas 5 o 6 veces, pero adivina, no habló de Panamá. No habló de Panamá, sí, sorprendentemente. Bueno. No habló de Panamá. Habló de todos los temas, bueno, ayer fue ya declarado el día del Golfo de América. Fue al Super Bowl. O sea, habló acerca de Sudáfrica, la tomó por allá por Sudáfrica, volvió a hablar acerca de Hamas. Volvió a hablar acerca de la situación doméstica en Estados Unidos, que está muy complicada. Habló incluso hasta de la posibilidad de revisar el presupuesto de la Secretaría de Educación en Estados Unidos. Correcto. De la Secretaría del Pentágono. El presupuesto del Pentágono. O sea, parece que tiene en este momento otros temas prioritarios. No sé tú qué piensas, Guido, si eso es bueno, será malo. No, evidentemente el presidente de Estados Unidos fue elegido para gobernar Estados Unidos. Y entonces se ha distraído en estos primeros 20 días de su administración en el resto del mundo. Y ha encargado al señor Elon Musk, con su oficina de eficiencia gubernamental, o DOGE, de la parte interna, pero eso ha sido sumamente traumático porque ha puesto en ascuas a una cantidad, a decenas de miles de empleados federales y bueno, hay jueces que le han estado bloqueando esas medidas ejecutivas. Pues eso es facultad de los jueces en Estados Unidos. Ese es un país, como he repetido, un estado constitucional de derecho, y Elon Musk ha pedido hasta que los jueces esos sean procesados penalmente por bloquear sus iniciativas drásticas de recortes. A todo esto hay una contradicción, porque, por ejemplo, recortar, como pretenden recortar, y eliminarla, todos los fondos de la Agencia de Ayuda de Estados Unidos, el USAID, eso va en contravía de lo que ha dicho Marco Rubio que pretende hacer Estados Unidos de America First, que no es América solamente Estados Unidos, sino todo el continente americano, porque cómo se va a hacer una cosa sin la otra, cómo se va a generar progreso, que es lo que ha dicho Marco Rubio, por lo menos en su discurso, que quiere retomar el progreso de nuestros vecinos y que compartimos este continente sin una agencia que ayude como venía siendo la USAID.
ID. Claro, se entiende que lo que busca el gobierno de Trump es maximizar el uso de esos recursos, es decir, evitar el despilfarro, el mal gasto. Eso es normal, eso cualquier administrador quisiera hacerlo. Pero las medidas de Elon Musk son dramáticas. Por cierto, Elon Musk es sudafricano y Trump la ha emprendido ahora contra Sudáfrica, ¿no? Entonces yo no sé, ahí hay una serie de contradicciones, cortocircuitos, etcétera, que realmente tienen sorprendido a buena parte de los que analizan este tipo de cuestiones geopolíticas en todo el mundo, en todo el planeta. No, y hay que ahora entrar en una etapa en donde se está revisando, pues, por un lado, lo que dicen los medios de Donald Trump, lo que dice realmente Donald Trump y lo que hace Donald Trump. O sea, son tres etapas importantes en la toma de decisiones en este momento en Estados Unidos. Y el presidente actual está haciendo muchas cosas, o sea, llegó y comenzó a hacer muchas cosas hacia afuera, muchas cosas hacia adentro. Los medios de comunicación le están dando esa cobertura, pero ojo, hay una distancia entre lo que está diciendo, entre lo que dicen los medios y entre lo que está haciendo. Entonces, nosotros pues como país estamos envueltos en esa vorágine, Guido, y hemos quedado metidos en ese torbellino de actividades que está realizando el señor Donald Trump. Yo creo que hay que evaluar qué va a pasar. Hay elementos aquí y señales que comienzan a enviarse. Realmente yo no sé. Nosotros ya vivimos una época de silencio diplomático con Estados Unidos y fue muy recientemente. ¿Recuerdas el impasse que tuvimos entre el 2018 y 2022 cuando ni siquiera teníamos embajador? Y también fue parte de lo que ocurrió con la firma y el reconocimiento de China. Y ahí pues hubo un silencio diplomático por 4 años aproximadamente entre la salida del señor John Philly y la llegada de la ex embajadora Carmen Aponte, Mari Carmen Aponte. Ese impasse de silencio diplomático, entre ellos pues quedó la pandemia en el medio. Sí fue quizás el impasse y el silencio diplomático más largo que ha existido en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. No sabemos si ahora entraremos en una etapa similar. Sí sabemos que hubo, y ya confirmado por la Embajada de Estados Unidos, reuniones la semana pasada, además de con el señor Marco Rubio, con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el señor Peter Hegseth. Correcto. Entonces, si hay algún tipo de conversación, ¿a qué nivel? Como también en el momento que tuvimos el silencio diplomático ahí en el 2018 hasta el 2022, las relaciones más que nada eran en términos del Departamento de Defensa. O sea, puede ser que estemos entrando en una situación similar. Y en ese momento también ocurrió con Donald Trump, ¿no? Claro. Ahora, la diferencia es que ahora sí hay un embajador designado que está pendiente de su proceso de ratificación en el Congreso y pero que también del beneplácito. Pueden ralentizar ese proceso, ¿no? Sí, claro. Eso puede ser parte del juego. Ahora, las relaciones, siempre en las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, han estado de alguna manera conectadas por lo que tú planteas, por el Departamento de Defensa, porque aquí durante los últimos 25 años, sin excepción, se ha hecho la operación Panamax, que casualmente es para sobre seguridad alrededor del canal de Panamá. Es decir, el Departamento de Defensa sabe perfectamente lo que pasa alrededor del canal de Panamá y sabe que lo que han dicho tanto el señor Luis Sola como los otros que están afirmando que el gobierno del Partido Comunista de China domina las operaciones del canal de Panamá es una falsedad. Eso lo saben perfectamente. Cada vez hay más personas opinando en los medios de Estados Unidos sobre eso en ese sentido, de decir que eso no es cierto, que el canal de Panamá lo maneja la autoridad del canal de Panamá y que los buques, y eso es muy importante rescatar esta declaración que dio ayer Jorge Luis Quijano en la entrevista que le hace Flor Mirachi en el Knockout, que el control total del canal de Panamá es de la autoridad del canal de Panamá, incluyendo los buques que llegan o se van de los puertos en las aguas del canal, que los pilotos del canal son quienes comandan esos buques y lo hacen coordinadamente con la operación del canal de Panamá para impedir que haya descoordinación con los tránsitos de los buques que atraviesan el canal de Panamá. Así que bueno, pilotos como tal pues no hay, pero lo cierto es que si el señor Donald Trump no habla de Panamá, pues mejor para nosotros. Mejor, ¿no? Porque hasta ahora lo que ha hablado es terrible, así que es mejor. Mejor. ¿Cómo es? Calladito se ve más bonito, sí, por lo menos con respecto a Panamá. Claro, falta ver, sí es importante en el lenguaje diplomático
qué ocurrió el viernes, porque la reunión, según la confirmación oficial de la Cancillería panameña, la llamada no se canceló, sino que se suspendió. Es decir, estamos en suspenso. En algún momento se volverá a tocar el tema, no se sabe. Sí me llamó poderosamente la atención, Guido, y no sé si te fijaste, que el Departamento de Estado hizo circular en sus redes un mensaje acerca del recorrido del señor Marcos Rubio. Y fuimos ignorados. Omitieron la visita a Panamá. Totalmente, o sea, delete completo, sí, borrada la parte de Panamá, como si ni siquiera hubiese pasado por aquí. Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio, en su cuenta de X, sí hace un resumen gráfico de su visita y destaca la visita. Sí, pero en la oficial. En la oficial del Departamento de Estado. Bueno, lo mismo, ¿no? Sí. Lo mismo que pasó la semana pasada, que el Departamento de Estado publica una cosa y Marco Rubio tiene que aclarar ante una pregunta que le hicieron. Sí quedan algunas preguntas, pero dada la proximidad de la llamada a tanta actividad mediática que está teniendo los fines de semana del señor Donald Trump, sí me llamó la atención que, pues, a pesar incluso de haberle dado una entrevista exclusiva antes del Super Bowl a Fox News, no mencionó a Panamá. Sí, yo creo que eso es bueno. Oye, por cierto. Habló de todo menos de Panamá. Los coleccionistas de monedas atenógenes que vayan rescatando las monedas de centavos de Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump dio la orden de no acuñar más. Oye, ¿y por qué monedas a un centavo? Dice cada centavo cuesta 2 centavos. Cuesta 2, entonces dice que es un despilfarro. Yo en eso le doy la razón. Claro, sí. Eso no tiene ningún sentido. Además, centavos ya no se usan para casi nada. Sí, exactamente. Cada vez hay menos. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquí hubo escasez de centavos que el vuelto lo daban con pastillitas? Sí. ¿no? En las tiendas y los supermercados. Pero ya la mayoría de las transacciones son electrónicas. Entonces, obviamente los centavos están en peligro de extinción, pero como tú dices, para una buena oportunidad para los coleccionistas, acumule la mayor cantidad de centavos posible. Un centavito ya, si va a dejar de existir, sobre todo, se vuelve pieza de colección. Claro, sobre todo de Estados Unidos, porque serán piezas de colección. Esa y otras decisiones que se está tomando. Inclusive, uno de los grandes debates que está teniendo el señor Donald Trump en Estados Unidos, más allá de la USAID, es el tema de la Secretaría de Educación, porque existe sobre la mesa una propuesta para eliminar la Secretaría de Educación en Estados Unidos como herramienta burocrática. No es que se elimina la educación, sino que van a darle mucha más flexibilidad a cada uno de los estados para decidir que no haya un ente federal encargado de educación. Y la verdad es que es de nueva data. Creo que ese ente federal se creó en la década del 70 en Estados Unidos. Antes de la década del 70 no existía como tal un departamento o una secretaría de educación. Creo que la Secretaría de Educación, el Departamento de Educación estaba adscrito a otra agencia federal. Fue en la década del 70 que se creó y siempre desde entonces ha generado mucha polémica en Estados Unidos por la manera en que ellos administran la educación, muy distinto pues al caso panameño. Acá está centralizada. En el caso de Estados Unidos desde entonces está descentralizada. Allá incluso cada condado tiene cada condado tiene libertad de generar escuelas y todo lo demás. Y hay diferentes tipos de métodos para la enseñanza, incluyendo la enseñanza en el hogar, como un método reconocido por cada uno de los condados, que son al final los que deciden sobre los temas de enseñanza individual del ciudadano. Así que ese es uno de los temas que también viene al debate, que ayer lo puso, además del Golfo de América, que a partir de mañana él está llamando inclusive pidiéndole a todas las grandes empresas tecnológicas que ya le cambien el nombre, porque todavía en Google Maps aparece el Golfo de México y dice que es a partir de ayer el Golfo de América. Claro. Es más, cada 9 de febrero va a ser el día del Golfo de América. Google va a tener una situación, porque Google sí decidió cambiar el nombre, pero solo para los que consultan desde Estados Unidos, exactamente. Para los que consultan desde el resto del mundo, se va a seguir llamando Golfo de México, y eso parece que tiene molesto al presidente Trump, pero bueno. Entre otras cosas, entre otras cosas, porque no es que solamente eso lo molesta, o por lo menos eso es lo que exterioriza, ¿no?, el señor Donald Trump, porque es parte estaba viendo, todavía dice Golfo de México en Google Maps. Eso realmente para mí resulta tan irrelevante. Sí, no, pero son esas pequeñas cosas que él está buscando para crear un ambiente, para crear mucha controversia mediática que al final él, y eso es lo que también estoy leyendo, Guido, él y su equipo de trabajo
ven esta comunicación con los medios de una manera muy distinta a lo que se ha visto hasta ahora. Ellos quieren que hablen de ellos. Ese es su objetivo. Bien o mal, pero bien que o hablen. mal, pero que hablen. Sí. Creen la polémica. Y Claro, ellos viven de esa polémica y lo están logrando. Esa estrategia la han logrado. O sea, cada vez que despega el avión presidencial y aterriza el avión presidencial, por lo menos hay unas cortas palabras y está lleno de medios de comunicación. Más allá de los cuestionamientos hacia el fake news, hacia los medios tradicionales, de parte de todo su equipo, es solo y queda en eso un cuestionamiento, porque al final terminan dependiendo de esos medios para amplificar ese mensaje. Y esa es la ruta que ellos están siguiendo en esa estrategia de comunicación. Por eso es que a la hora de establecer una controversia con el señor Donald Trump es muy difícil, porque él está viviendo en ese día a día, en ese torbellino diario. Es un huracán diario de información, Guido, lo que él realmente tiene, todos los días. Donde vamos a tener huracán va a ser aquí en Panamá, Atenógenes, con ya la aprobación en primer debate, sin el aumento de la edad de jubilación y con el rechazo al aumento de la necesidad, sí, y con la necesidad del Estado, que somos todos finalmente, pues el gobierno es el que administra el Estado, pero el Estado somos todos, de buscar de dónde van a sacar 500 millones de dólares más si esto se aprueba como fue aprobado en primer debate. La verdad es que vamos a ver qué pasa. Hoy se debe presentar en la Asamblea por parte de la Comisión al Pleno el documento en que fue aprobado, como fue aprobado el proyecto de ley, para que mañana comience a discutirse en segundo debate. Y ya hay organizaciones que están, incluyendo médicos, sectores de grupos originarios, por supuesto los sectores de izquierda agrupados en frena de eso, que están diciendo que lo de siempre, ¿no? Que van a estar pendientes de que no se toque los temas que resultan sensibles para ellos, entre esos el aumento de la jubilación, el aumento de cuotas y la administración de los fondos. Sí, la Comeninal, por ejemplo, emitió un comunicado en donde responsabilizan a los diputados de todas las bancadas y al gobierno nacional de promover la desunión de la población en los momentos críticos por lo que atraviesa la nación por el capricho de aprobar una nefasta ley afectándonos a todos como pretenden en un carnavalazo, advierte la MUAX. Hacen un llamado a todas las bases de médicos, odontólogos, profesionales y técnicos de la salud, así como a todos los ciudadanos decentes de este país, a impedir este atraco robo del siglo a los fondos de la Caja del Seguro Social. Es lo que dice la MUAX, ese es el planteamiento de ellos. Pero lo que hay sobre la mesa es algo mucho más amplio. Por lo que entiendo, ellos están en desacuerdo con que se discuta cualquier cosa. Al final, que se mantenga el status quo. El status quo, que no es sostenible, que no es mantenible. O sea, ya para pagar las pensiones en febrero hubo que recurrir a un proyecto de ley para trasladar 91 millones de dólares. Y así va a tener que ser de aquí en adelante por los próximos meses, Guido. No, es terrible. Sí, entonces, va a tener que ser así por los próximos meses mientras esto no salga de la Asamblea, 1. Y 2, el no aprobar la edad de jubilación o ni siquiera ceder un centímetro en eso, porque parece que esa es la discusión central en este momento, ya que se han aprobado otras medidas, pero el tema de la edad de jubilación es neurálgico por lo que dicen los técnicos. Esto terminará siendo un parche más que va a ser de muy corta duración, quizás 5 años. O sea, es el equivalente a patear la pelota. Nada más que ahora hicieron algo, pero muchas veces se hace algo para no hacer nada. Eso es gatopartismo. O sea, haces algo para no hacer nada, es engañar a la gente. Y parece que de esa forma es que se está moviendo la nueva Asamblea. Y eso sí es delicado, Guido. Es que yo no sé. Un engaño generalizado. Decir que el Estado o que el gobierno ponga la diferencia, o sea, esa plata sale de los contribuyentes, al fin y al cabo, de los asegurados y los no asegurados también. Entonces eso, primero, no es equitativo, no es justo que alguien que no es asegurado tenga que aportar para la jubilación de los que sí son asegurados, ¿no? Ya por ahí va mal la cosa. Segundo, el Estado tiene prioridades que atender. Claro que el bienestar de los pensionados y jubilados es una de esas prioridades, pero para eso está la Caja del Seguro Social y el programa de invalidez, vejez y muerte. Entonces lo que hay que hacer es reforzar ese programa, no debilitar al resto del gobierno.
Que hay que mejorar la eficiencia en la recaudación, sí, esa es una verdad de apuño. El Estado panameño ha sido ineficiente para recaudar los impuestos. Decía el hasta hoy director general de ingresos, Camilo Valdés, que hay más de $1.000 millones de evasión en el ITBMS, solamente en el ITBMS. Eso hay que mejorarlo, por supuesto. Es que esa fue la base sobre la cual ellos entonces decidieron aumentar la edad de jubilación, porque dice que debe aumentarse al menos en un 50% esa evasión. Claro. Si se aumenta en un 50% el ser más eficiente y se reduce la evasión fiscal, de ahí sale la plata. Claro, pero o sea, ese es un argumento, sí, ese es el argumento pero básico, pero eso es poner plata de todos para el beneficio de solo algunos, porque no todo el mundo cotiza en la caja del Seguro Social, no todo el mundo es asegurado, todo el mundo paga impuestos. Un niño que va y compra un dulce o algún elemento que va y compra unas medias, por decir algo, o algo le paga el ITBMS el 7%, debería pagarlo por lo menos, ¿no? Y en recaudar ese impuesto está el reto de toda administración fiscal, pero que todo el mundo, con esa eficiencia que se logre, digamos así, tenga que aportar para el beneficio de un pequeño o gran grupo, pero que no están todos incluidos, no es equitativo. Alguien dirá, bueno, en eso consiste la solidaridad. Bueno, sí, está bien, aceptémoslo, pero aceptemos también que eso es que todos pongan para el beneficio solo de unos, no de todos. Realmente el desafío que hay por delante es grande, más aún con la advertencia incluso del propio presidente de que si realmente esto no es lo que le conviene al país, pues pudiese ser vetado. Es que estamos y si se veta, pues quedamos con lo que hay. Estamos en la mira de las calificadoras de riesgo, ¿no? Claro. Recordemos eso. Y encima nos ha caído la amenaza del presidente de Estados Unidos de despojarnos de nuestro activo más valioso, que el que produce $2.500 millones al año. ¿Cuál sería el camino? Es la pregunta. Porque créame que no nos quedan muchas opciones, ¿eh? Muchas opciones. O sea, si seguimos en función de tener que hacer todos los meses traslados, de aquí son 90 millones por mes, por lo menos este año. El otro año eso incrementa. Se hacen traslados de 90 millones de aquí a que termine el año. Estamos hablando de más de 900 millones que no van a orientarse a temas que ya estaban descritos en los presupuestos. ¿Qué va a ocurrir en ese sentido? Realmente pues, es un escenario muy complejo para la economía del país, muy, muy, muy complejo. Y será entonces un gran desafío que tiene por delante el Ejecutivo en ese sentido. Muy grande, muy grande. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con más en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder y otro de los temas con los que esta semana arranca es la situación del señor Ricardo Martinelli. Tiene un año, Guido, un año ya en la Embajada de Nicaragua. Ya los cumplió y hasta lo celebró. ¿Viste la celebración? Celebró. En una de sus típicas contradicciones, porque al inicio de la semana estaba exponiendo una foto de una hernia que tiene en el abdomen y de la necesidad de operarse, y hasta fue objeto de una pregunta en la conferencia de prensa de la semana pasada del presidente José Raúl Mulino, pero parece que al cumplir el año de estar ahí en la embajada asilado, violando el asilo todos los días, por cierto, la convención de asilo, se le olvidaron los males, ¿no? Sí, lo que pasa es que él publica todo. Con pizza, claro. Amigos. Si hay algo que hace daño para la parte gástrica, porque es que eso es lo que te afecta. La pizza. La hernia te afecta el estómago. Bueno. Entonces, si te está afectando la hernia del estómago, o sea, tu celebración con pizza y con la cantidad de grasa y bebidas que había allí, o sea, eso como que no coincide mucho. Digo, no sabemos lo que... Esta mañana se lo pregunté a Camacho, que lo entrevisté en el noticiero matutino, acerca de si una cosa coincidía con la otra, y dice Camacho que, bueno, que él sufre de diabetes porque le gustan los dulces, y bueno, en el tema personal, el señor Camacho, ¿no? Si uno no se cuida. Pero uno tiene que cuidarse. No se cuidan. La otra, 3 días antes que... Y ahí se lo demostré también a Camacho porque un televidente me lo hizo ver. 3 días antes que hiciera el anuncio de la hernia, él estaba haciendo pesas. O sea, no sabemos si las pesas le habrán provocado la hernia, porque eso pasa también. También pasa. También pasa, entonces es un esfuerzo extra, no sabemos. El asunto es que el que puso el tema del salvoconducto sobre la mesa fue el mismo presidente José Raúl Mulino en la conferencia de prensa, no la de la semana pasada, sino la anterior, porque la de la semana pasada fue bastante accidentada. La anterior
se puso sobre la mesa el tema de un salvoconducto. Y el propio señor Martinelli estaba preguntando que si le daban el salvoconducto para qué país se iba. ¿Para qué país se iba? Hizo una encuesta en sus redes Sí, sociales. exacto. Entonces, la verdad es que yo no o sea, Camacho, pues uno entiende, ¿no? Que Sí, Camacho es el Elon Musk de es Martinelli. el Elon Musk de Martinelli. Sí, claro. ¿Viste el tuit de Elon Musk antes de que apareciera Elon Musk. ¿Viste el tuit de Elon Musk que dijo que amaba a Donald Trump? Sí, sí. Lo más que un hombre heterosexual puede amar a otro. Sí, o sea, Pero si uno Camacho es más o compara, menos lo mismo. claro, pero Camacho es antes de Elon Musk, es el Elon Musk original de Martinelli. Bueno. O sea, antes de que existiera Elon Musk ya estaba Camacho aquí en Panamá. O sea, Camacho, es lo mismo, la misma según relación. Camacho contra que conocemos muy bien al personaje. Según Camacho contra Martinelli, lo que se montó fue una persecución política. Lo cierto es que cada vez que revisamos las noticias, por ejemplo, en España volvió a salir en el diario digital El Confidencial el tema de cómo Mauricio Cort, que era uno de los testaferros que usaban los hijos de Ricardo Martinelli, con pago de coimas de FCC, compraron un apartamento en Madrid. Coimas que eran en parte dirigidas al señor Ricardo Martinelli, porque era el presidente del gobierno en el momento en que FCC tenía contratos públicos en Panamá. Entonces, yo no sé, o sea, no hay ninguna calificación, digo, más allá de la que pueda dar el señor Camacho y los abogados del señor Martinelli, de perseguido político al señor Martinelli en este momento. Es más, hasta el presidente se ha referido al caso del señor Martinelli, pero el caso está en un proceso en la Corte Suprema de Justicia sobre la base de un delito común, no un delito político. Bueno, hay que entender las diferencias, el señor Mauricio Cort confesó en el expediente que instruye un juez en España sobre el pago de coimas por parte de FCC, constructora española, a los altos funcionarios del gobierno de Martinelli. Y en su confesión, Cort declaró que FCC y Odebrecht lo contrataron para triangular la entrega de coimas al expresidente Ricardo Martinelli y al exministro de Obras Públicas Federico José Suárez. Eso lo dice Mauricio Cort. No lo dice nadie que esté persiguiendo políticamente al señor Ricardo Martinelli. No, y en ese mismo expediente se habla de la existencia de un cartel en Panamá en esa época. De un cartel coordinado por Odebrecht y con otras constructoras que se repartían los diferentes proyectos de infraestructura importantes para el país. Producto de eso, pues se generaba lo que el señor Mauricio Cort ahí señala y de esa manera se distribuía el dinero. O sea, es un expediente público que de manera pública también se ha conocido por los últimos años. Eso es lo que existe ahora mismo. Por eso Camacho en sus referencias habla acerca de la petición la petición jurídica que hay sobre este tema. Hay una petición jurídica que eso radica en la Corte Suprema de Justicia y hay otra parte política, y esa parte política sí radica en la voluntad que ya fue expresada anteriormente por el señor Laurentino Cortizo en el gobierno pasado, de negarle el salvoconducto a Martinelli. Tú recuerdas, ¿no? Porque si hubo una primera petición de un salvoconducto. Hubo una petición. Y eso fue recién el señor Ricardo Martinelli se asila en la Embajada de Nicaragua. Hubo esa petición y esa petición fue rechazada. Y eso fue, apenas se asiló. Y acuérdate que incluso el propio José Raúl Mulino, que era candidato en ese momento, todavía no era presidente, manifestó que le habían informado que le iban a conceder el salvoconducto, que se lo habían concedido, cosa que no se dio nunca, ¿no? Eso aquí nos tocó a Tenógenes un programa especial de Cuarto Poder por la tarde, del día que se asiló Ricardo Martinelli. Así es. Y viendo todas esas escaramuzas que se dieron. Ahora es el presidente de la República y ahora él ha dicho que el tema será tratado con la nueva embajadora de Nicaragua, con quien sí se puede hablar del tema. Dijo. Y él fue el que mencionó el salvoconducto. O sea, que yo asumo que nuevamente el salvoconducto se pone sobre la mesa. Sí. Claro, se habla acerca de qué es lo que quiere el señor Martinelli. Quiere una salida jurídica. Pero después de un año, esa salida jurídica no se ha dado. Hay una admisión de una de las tantas demandas que se han presentado ante la Corte por el tema del principio de especialidad. Y creo que la tiene el señor Olmedo Arrocha en este momento. Porque la otra que presentó el señor Carlos Carrillo no fue admitida. La única que fue admitida específicamente fue la del magistrado Olmedo Arrocha. Esa es la única que hasta ahora se ha admitido en lo referente al tema del principio de especialidad y creo que se presentó sobre la base de la condena interpuesta al señor Ricardo Martinelli en su momento. Esa es la que sí se admitió. Por lo menos en forma, todavía la Corte no ha analizado el fondo
de esa demanda. Ahora, Y el fíjate. otro tema es el salvoconducto, que lo puso el presidente de la Fíjate. República hace 2 jueves atrás. Fíjate que Hace si 2 jueves. el señor Martinelli, en vez de estar asilado en la Embajada de Nicaragua, hubiera estado a órdenes del sistema penitenciario, ya tendría 1 año de pena cumplida, Sí. ¿no? Ujú. Ya se podría haber considerado algún tipo de medida alternativa, si fuera el caso. Por lo menos ya tenía en la cuenta 365 días o 366 de cuenta de pena cumplida y estaría sumando más. Pero como ha estado allá asilado en la embajada, adecuó la casa de al lado de la embajada, ¿no? Ha convertido eso en una especie de resort. No se le cuenta ni Es un que dada la segundo. circunstancia, No se le Guido, cuenta ni un segundo. Claro, porque dada la circunstancia, Guido, dado el caso del señor Martinelli siendo un delito común, su condición es de prófugo de la justicia. Prófugo, por supuesto. Claro, prófugo con lugar identificado. Asilado. Asilado. Ahí no pueden entrar la policía a capturarlo no. porque eso es una sede diplomática que está protegida por el Exactamente. derecho. Y el gobierno nicaragüense le concedió el asilo diplomático. Así que esa es una situación jurídica compleja, pero en la realidad de que para el sistema judicial de Panamá, el señor Ricardo Martinelli es prófugo de la justicia. Así esté asilado. Está como prófugo. está Chichi de Obarrio, que está en Italia. Claro, Está pero prófugo. él está pues aquí en Panamá. Solicitado en extradición, pero como la Asamblea no ha tenido la diligencia de ratificar el tratado de extradición entre Panamá e Italia, pues no ha procedido la extradición. Pero en la misma condición está su secretario privado y él, prófugos de la justicia. Ahora, independientemente de las posiciones o las opiniones personales que puedan surgir sobre el tema, la realidad jurídica es una sola. Y la categoría de perseguido político no cabe, por lo menos para la justicia panameña. No cabe, no cabe. Para la justicia panameña, la categoría que cabe es de prófugo. Y por eso es que yo sí pienso si él tiene que ir a atenderse a una clínica por el tema de la hernia que tiene, en todo caso, tiene que tramitar un salvoconducto o tiene que tramitar un permiso. Un permiso. Permiso. Un permiso porque, Claro. porque sí, es una situación complicada, ¿no? Porque Sí. es un permiso que sería excepcional para que... Como todo lo que rodea al señor Martinelli es excepcional. Sí. Ahora, a él lo han atendido clínicamente ahí también. Sí, él está recibiendo atención. Y todo esto lo digo porque él lo publica. Él recibe atención dental, de fisioterapia. Todo. O sea, él recibe todas las atenciones médicas allí. Células obviamente. madre, ¿te Sí. acuerdas? Sí, él lo publicó. Él publica todo eso. Entonces, ahora hablar acerca de, claro, esto se trataría de una cirugía mayor y obviamente no se la puede hacer allí. Claro. Él tiene que tramitar un permiso respectivo y le correspondería aquí, de manera excepcional, al Ejecutivo entregar. No sé si al Ejecutivo, realmente, yo quedo confuso acerca de quién tiene que darle el permiso para poder salir de allí, Sí, Guido. Claro, porque él está a órdenes del sistema penitenciario. Claro. Pero por una condena judicial. Exacto, o sea, Entonces, ahí es una situación extraña. es una situación muy extraña. Entonces, por eso, no aplicaría, yo digo, sí aplicaría el salvoconducto, pero para irse de Panamá. Aplicaría el salvoconducto como figura jurídica, Yo no sé si, ¿no? por ejemplo, cuando un recluso condenado tiene una situación de emergencia que tiene que ser atendido en un hospital o en una clínica. El sistema penitenciario, Le ¿no? da el sistema penitenciario Claro. un permiso, llámese Que- salvoconducto, llámese como quiera, para que vaya y lo operen Que y muchos regrese. de esos y le permisos- ponen custodia policial. Pero muchos ¿no? de esos permisos, ahora que tú lo mencionas, y hay que ser claro, y cualquier abogado que está litigando en el sistema lo sabe y lo puede confirmar. Muchos de esos permisos que se le dan a reclusos van hasta la presidencia de la República. No ahora, siempre ha sido así. Llegan hasta la presidencia de la República para ver a quién realmente se le está dando el Y permiso. algunos al Consejo de Seguridad Nacional. Totalmente, tiene que ir al Claro. Consejo de Seguridad. Algunos hasta emiten opiniones, organismos internacionales, la DEA, el FBI, para saber a quién se le está dando ese permiso. No es que cualquiera puede salir alegremente de una cárcel a un centro médico, se le da atención médica normalmente en la cárcel, aún se trate de una urgencia. Por eso es que este caso es muy singular, muy individual acerca de qué es lo que se le otorgaría al señor Ricardo Martinelli, porque la figura del salvoconducto sería para salir del país. Claro. Esa figura es para salir del Para país. ir hacia Nicaragua. Hacia Nicaragua, que es la sede de la embajada, porque
no vas, digo, a menos que lo manden a Nicaragua y de Nicaragua se vaya a otro país, pero ya ese es otro tipo de trámite que le correspondería en todo caso al asilado y al país asilante, que tiene un reconocimiento sobre la persona a la que ellos le dieron asilo y que le permitiría en todo caso ir a un tercer país. Panamá pues sí tiene un proceso que seguir a nivel de las relaciones exteriores, ya ha ocurrido en el pasado, recordemos cuando el señor Martinelli estuvo detenido en Estados Unidos y todo el proceso lo llevó adelante la Cancillería, todo el proceso lo llevó adelante la Cancillería. Ahora bien, ¿qué pasará allí en ese tema? No sabemos. Lo último que sí conocemos de primera mano y por voz del propio presidente de la República es el tema del salvoconducto con la embajadora de Nicaragua que estaba llegando a su puesto. Eso fue lo que dijo el presidente. Sí. Ahora, sería curiosa la situación de, supongamos que le den... Mira, aquí me están escribiendo los abogados, es cierto. O sea, hay muchos privados de libertad que han hecho solicitudes para operaciones médicas y nada. Sí. O sea, que están en una situación similar. Sí. Porque en este momento, es verdad que el señor Ricardo Martinelli tiene un año en la embajada de Nicaragua, pero eso no significa que tiene un año preso. Está en unas situaciones muy similares, como si estuviera preso. Él está, digamos, privado de movimiento fuera de la embajada por voluntad propia. Sí, sí. Porque debía estar privado de la libertad en un centro que penitenciario. tuviese arresto domiciliario es otra cosa. Es otra situación. Porque mientras él tiene que salir a cumplir su condena y mientras presenta sus recursos en la Corte Suprema de Justicia sigue detenido. Sigue detenido. Claro, en este caso él interrumpió el proceso, así que técnicamente está prófugo de la justicia. Sí. Aun cuando todos sabemos en dónde se encuentra. Ahí tenemos la imagen del diario El Confidencial, fíjate. Para que vean que no es persecución política, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, a nivel internacional hay procesos andando. Él, Camacho y el señor Martinelli lo han negado, dicen que eso no es cierto. Bueno, ahí está. La Audiencia Nacional recibe el testimonio de un letrado que intervino en la compra de un piso en el barrio de Los Jerónimos de Madrid para el expresidente de Panamá con dinero de comisiones de la constructora española, FCC. Ahí está eso es público y es internacional. Es internacional. Entonces, ¿de qué persecución política se puede hablar? Y el señor está condenado por otro tema, por blanqueo de capitales en la compra de los diarios de la editora Panamá América, pero tiene andando procesos en España y en Panamá también el caso de Odebrecht, que es del recibo de coimas de la constructora brasileña Norberto Odebrecht. Él y otras 30 y tantas personas, ¿no? No es el único. 2 expresidentes, él y Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela dice que fueron donaciones, ¿no? Pero ciertamente fueron donaciones. Pero Juan Carlos Varela no se ha asilado, pero... No, fueron donaciones que se canalizaron a través de terceros, qué sé yo, con la intención de ocultar el origen. Es decir, se configura el esquema de blanqueo de capitales. Así que eso resulta ser un hecho notorio. Vamos a un cambio y regresamos con la parte final del programa con un invitado especial para culminar con el tema de la Caja del Seguro Social y su reforma. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña Carlos Abadía, ex miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, preocupado también por el tema de la ley de reformas a la Caja de Seguro Social, entendiendo que uno de los temas centrales, que era el aumento a la edad de jubilación, ha sido rechazado. Mira, estamos en una encrucijada en este momento. Estamos en una encrucijada y creo que no se ha comprendido. Hay varios problemas en el país. Hay un problema de ineficiencia del Estado, estamos claros, y hay un problema del déficit de IBM, que uno no tiene nada que ver con otro, lo quieren condicionar. El déficit de IBM es porque nosotros hemos retirado más de lo que hemos aportado. Y las medidas que hay que hacer para corregir esto son las llamadas medidas paramétricas, hay aumento de edad, aumento de cuota, aumento de tiempo de cotización, que nos da aporte del Estado y mejor eficiencia en las inversiones del Seguro Social. Si no se hace integral, si llegamos y creemos que esto lo resolvemos con 425 millones de dólares a más, no vas a resolver nada, vas a provocar un problema, es más, vas a sacrificar más a la población, porque esos 425 millones de dólares no lo da
el gobierno, ni el partido que está gobernando, ni el presidente. Lo damos los 4 millones de panameños. Entonces, ojo que no demos la solución que debe ser, y mañana muchos de estos diputados o miembros políticos estén en el gobierno dentro de 5 años y le va a tener un problema más grave. Y ayer conversando con una persona, me dice, no, es que la única manera para que sea más eficiente el gobierno es que tenemos que presionarlo por aquí, por la edad. Yo digo, bueno, quiere decir que dentro de 2 años, si el gobierno ya es eficiente, tú le vas a pedir que ahora se aumente la edad. O sea, por favor, yo creo que no podemos extorsionar, vamos a ponerlo así, y entiendo la rabia que todos tenemos para la ineficiencia de los últimos gobiernos en ese aspecto, pero por esa rabia queremos castigar al gobierno y lo que no vamos a castigar es nosotros mismos en ese sentido. O sea, o tomamos las medidas correctas o vamos a un descalabro financiero político en el país. Ahora, doctora Badía, hay quienes interpretan que lo que ha primado en la actual asamblea, y así lo han calificado, es un cierto nivel de cobardía pensando en las elecciones del año 2029. Es decir, no quieren hacer nada que les represente el costo político que le representó, por ejemplo, en su momento, cuando la reforma en la administración Endara, a Gloria Moreno de López, que se echó al hombro esa reforma, que fue cuando se aumentó la edad de jubilación 2 años, y le costó que no se reeligiera. Mira, yo creo que, se decía no solo a Gloria Moreno, que todos los diputados de la democracia cristiana, yo creo que fue muchas fallas en ese sentido. Pero te doy un ejemplo en ese aspecto. Martín Torrijos fue el último presidente que hizo la reforma. Fue candidato ahora. Y Martín Torrijos sacó el doble de votos que lo del PRD, que el del CD, del panameñismo y de los independientes. Y entonces, ¿qué castigo hubo? Ojo con ese asunto. Y quien piense así no está pensando en Panamá. Sí, no, de acuerdo. Entonces, yo espero, probablemente hayan algunos, pero yo espero que la gran mayoría de los diputados estén pensando por Panamá, y me lo han expresado ya algunos diputados en ese sentido. Yo apuesto a la inteligencia patriótica en esto y no a una posición egoísta que al final es qué hay para mí. Y probablemente que algunos que te criticaron ese que hay para mí, y eso es lo que está pidiendo ahora en ese sentido. Sí, es que no están viendo el problema de manera integral, por lo que estamos entendiendo. Ahora, falta ver si en el segundo debate haya el interés del resto de los diputados de incluir el tema de la edad de jubilación. Porque todavía en un segundo debate se pudiese incluir, aun cuando la comisión en un primer debate lo rechazó. No, lo pueden incluir. Claro. Lo pueden incluir en ese sentido, y siento que ya ha habido más comprensión de cuáles son las medidas correctas para no equivocarnos y tener un problema mayor en pocos años. Es que sí, hoy en día estábamos viendo los traslados que se están haciendo, por lo menos para este año, si no se aprobase nada, todos los meses van a tener que hacer ese traslado de 90 millones. O sea que estamos hablando de 900 millones al terminar el año, lo que va a incrementar para el próximo año si no se hace nada. Ojo, y el gran perjudicado son los 4 millones de panameños. Se van a tener menos obras, todo esto. Que vamos a ser eficientes, sí, pero la eficiencia es para tener crecimiento. Si nosotros podemos tener una recaudación, recuperar los 7.000 millones de dólares, qué bien. Probablemente no vamos a tener que pedir más plata prestada para las obras. Y eso nos va a traer todos estos beneficios. Va a poderse dar un aporte mejor al seguro también. Pero no puede ser que los 7.000 millones sean para el seguro o sea la excusa para condicionar esto. O sea, ojo con esto, que nos disparemos en el pie nosotros mismos. Y después digan, es que yo no lo había comprendido bien. Sí, pero ha habido muchas oportunidades para la comprensión, ¿no, Carlos? Sí, creo que ha habido mucha oportunidad y todavía creo que
que tenemos oportunidad para ir viendo esto. ¿Tú crees que de repente en un segundo debate sí pudiesen reorientarse un poco la discusión? Yo sí creo. Porque vi un comunicado de AMOAX que rechazaba el aumento de la edad de jubilación. No sé si tú lo viste, ¿no? Mira, sinceramente, un comunicado irrespetuoso, no es un comunicado de un gremio de salud, en ese sentido, amenazando a las instituciones democráticas del país. Además, yo creo que AMOAX no es está usando el nombre de la historia que fue AMOAX en los 70 y 80. En los 70 y 80, los miembros de AMOAX eran alrededor del 80%, eran de ese tiempo la cantidad de trabajadores de la salud del Seguro Social eran 8,000 y algo, y éramos 6,500 asociados. Hoy día son 18,000 asociados, trabajadores de la salud, y no llega a 700 los miembros de AMOAX, o sea, ni el 4%. Y creo que esto, y además creo que la democracia comienza uno por casa. En AMOAX hay en estatuto, nadie puede tener más de una reelección, y el segundo periodo del doctor Castañeda se venció en noviembre. Y sé que había habido una designación, pero en este momento se están violando los estatutos de AMOAX en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Carlos, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder, hombre. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Brunch y en RPC Televisión, la programación regular. Hasta mañana.